Hoy estamos con la doctora Jenny Valencia, que como dijo la profe Jennifer, es escritora, también docente y cronista. Cuenta con estudios de literatura en la Universidad del Valle y teatro por el Instituto Popular de Cultura. Ha publicado crónicas sobre las expresiones culturales de las comunidades afrodescendientes e indígenas, ensayos críticos y reseñas literarias en el periodo cultural La Palabra de la Universidad del Valle, entre otros. Actualmente es profesora de literatura, tallerista de escritura creativa, autora y actriz. Es autora del libro de crónicas, Crónicas Ambulantes, Malicia Sudaca, la selección de cuentos, El Diablo del Barrio Obrero y otros cuentos de terror, y el libro ganador por la beca de publicación Unidos por la Vida 2020 de la Secretaría de Cultura de Cali, Buciraco Fútbol Club. Bueno, Jenny, mucho gusto que estés en este momento acompañándonos en esta tarde de letras. Yo quiero comenzar a hacerte una pregunta a propósito como de esa trayectoria literaria que vos has tenido, pensando que no solamente has hecho relato o cuento, sino que en tus inicios se te dio la crónica. Entonces, yo quería empezar por ahí, empezar a preguntarte, si bien entendemos esta relación que tiene la literatura con la crónica periodística, usualmente pues, no es típico pensarse la influencia contraria, y es como el periodismo, que es donde empezaste de manera muy, digamos, muy fuerte, ha influenciado en tu literatura y en tu escritura pues, de cuento y de relato. Bueno, yo llego a la crónica porque es que yo empecé escribiendo cuento corto, ¿no? Y que es como el género que más he cultivado hasta ahora, ya no son tan cortos. Entonces, llego a la crónica porque a mí me dijeron, cuando estaba en Univalle, precisamente como estudiante de literatura, me dijo el editor de La Palabra, el profe Edgar Collazo en ese momento, que los escritores teníamos que escribir crónica para mantener la mano caliente. Sí, porque el ritmo de la crónica y los tiempos de cumplimiento de una crónica pues son distintos al de la literatura. Cuando vos trabajas en un periódico, vos tenés una fecha de entrega y entonces esto te da un ritmo distinto para narrar, ¿no? Por eso dicen que mantiene la mano caliente, pero eso es lo que lo decía era finalmente García Márquez. Entonces así es como yo llego al género de la crónica, y lo que ocurre es que cuando yo empecé a escribir crónica, que de hecho hace mucho tiempo no escribo una crónica, pero cuando yo empecé a escribir crónica, pues fue un impacto muy grande, porque resulta que yo llegué al primer consejo de redacción del periódico La Palabra y el editor dijo, bueno, nos presentó y dijo, ¿quién quiere hacer una crónica sobre la colonia nariñense, que es en ese momento era una invasión que estaba al lado de Mojica, en el distrito de Agua Blanca, pues una zona difícil del distrito? Y yo alcé la mano, pero cuando yo alcé la mano yo creí que me iba a tocar pues pelearme ese texto con todos los reporteros, y cuando yo miré era la única que alzaba la mano y yo dije, uy, nadie se quiere meter al distrito. Entonces en ese momento el Sudaca, que ese día fue la primera vez que hablé con él, que era un reportero ya que mucha gente leía, él me da como el contacto de la persona que me va a entrar allá a la colonia nariñense, y resulta que era un rapero y gestor cultural, John J., y yo lo llamé y él me puso una cita. Entonces él me dio unas indicaciones de dónde me debía bajar, y cuando yo cogí el masivo en ese momento, y cuando pasé por donde me debía bajar, no fui capaz de bajarme y seguí derecho en el masivo, pero yo esperé que el masivo le diera toda la vuelta a la ciudad y volviera a pasar por el mismo lugar una hora después, y a la hora me bajé y cuando me bajé lo llamé y le dije, ve, qué pena, yo sé que estoy llegando más o menos una hora y media tarde, pero yo ya estoy aquí. Entonces John J. llega y sale en una moto y me recoge en ese punto, y él me adentra por unas calles despavimentadas, sin árboles, y yo veía era muchos pelados en las esquinas, pues pandillas, y estaban fumando marihuana y bazuco, imagínate a las 3:30 de la tarde con ese sol en Cali. Pero además yo dije, uy, yo no conocía esta Cali, o sea, esta Cali que estoy viendo aquí yo no la conocía, o sea, yo no conozco la ciudad. Fue lo que sentí en ese momento, y lo único que yo veía era una mata de plátano que estaba ya como casi marchita. Entonces ahí yo empiezo a hacer el ejercicio de escribir crónica, pero además me encuentro que la colonia nariñense era un barrio fundado por poblaciones afro que habían migrado del Pacífico. Entonces resulta que John J. me llevó a la fundación donde él trabajaba, y luego me llevaron una vuelta por el barrio caminando, y venían 10 mujeres negras caminando, y cuando nos encontramos de frente él las saludó y ellas me escanearon pues. Entonces él les dijo, vean, les presento una amiga, ahorita se la lleva ya a la casa, que ella es de la Universidad del Valle y quiere hacer una crónica. John J. como a la media hora me lleva a la casa de ella y me dice, Malicia, yo ya vengo
Yo voy a ir allí a saludar a un ahijado que vive en el barrio vecino y vengo más tarde, fue que me vaya 5 horas con ellas. Entonces ahí yo tuve contacto con esas chicas y con los chicos de las pandillas que eran los primos, los hermanos y los novios de ellas, que llegaban a esa casa armados y entraban y ponían las armas y se ponían a conversar. Entonces ahí yo tengo la oportunidad, bueno, de hacer como el primer ejercicio de narrar la ciudad, pero dándome cuenta de que podría utilizar herramientas narrativas de la literatura para hacerlo, ¿sí? Que de eso se trata el periodismo literario. Pero luego eso me sirvió mucho, o vi que se me coló cuando también empecé a publicar cuentos, a escribir cuentos, porque vi que podía hacer como muchos cruces, o sea, que yo podía utilizar muchos elementos de la observación que hace el cronista para poder hacer literatura. Entonces eso es como que para hacer crónica yo tomo herramientas narrativas de la literatura y para escribir literatura yo aplico estrategias de observación del cronista. Me llamó la atención que vos dijiste, yo no conocía la ciudad, entonces la crónica te llevó a conocerla y tiempo después lo que leemos en tu literatura es una construcción de una ciudad que es un mundo, ¿no? Es un mundo propio, es una Cali única, llena de unos personajes muy atípicos. Ahorita hablaremos un poquito de esos personajes que aparecen en tu narrativa, pero a mí me llamaba la atención eso, por eso la pregunta de la crónica en tu literatura, a propósito de pensarse la literatura urbana, ¿sí? Es este modelo de ciudad que vos construís en comparación a otras narraciones, otras representaciones de la ciudad de Cali, que bueno, que te preceden y que conoces, y que ahorita sería bueno que nos contaras, si querés, un poco cómo llegaste a esta ciudad, ¿no? Cómo llegaste a Cali, a esa Cali que estás construyendo, parte de tu historia como cronista, pero también con otras influencias ahí en el camino, ¿no? O sea, la Cali que yo he construido es básicamente una conjunción, pues bueno, una conjunción de todos los elementos de la cultura popular de los barrios de Cali. Entonces una conjunción de la salsa, de las leyendas urbanas, que ya yo creo que he hablado de esto en bastantes conversatorios, como el diablo, pues, ¿sí? Pero sobre todo de la salsa como una herramienta como de congregación y de resistencia popular y de todo lo que eso conlleva, pero también como el carácter de muchos caleños de los barrios populares que han sido el resultado, sobre todo hablo de mi década, ¿no? En la década en la que yo me hice mayor, que fueron los años 90, es el resultado de todo lo que vivió en los años 90, como esa violencia, ese erotismo, esa malicia que tenían los barrios para vivir, para sobrevivir. Yo me acuerdo, mira, hay muchos personajes en varios de mis cuentos, por ejemplo, los personajes masculinos en mis cuentos tienen como unos trazos muy particulares, entonces son como estos chicos de los barrios populares que eran medio malos y olían delicioso y se vestían muy bien y eran como eróticamente malvados, ¿viste? Entonces una conjunción de todo esto, ¿sí? Como que ser pandillero en Cali era otra cosa precisamente porque conllevaba como una estética bastante particular. Mira que por ejemplo yo noto algo de Cali, en Cali nosotros sabemos que la gente es muy exigente para escuchar música. A mí me parece que la mayoría de los caleños somos melómanos por cómo nos hemos crecido escuchando buena música, ¿viste? Y creo que eso tiene que ver con eso, con todo, como con todo ese sonidero, ese semillero, sí, como sonoro y estético que hay en los barrios populares, y creo que eso es lo que se me cuela en los cuentos. Tu mito sobre el diablo en Cali se configura una nueva visión sobre la ciudad. Pero mi pregunta va hacia la forma, de pronto, de estas crónicas, de articular como una primera intención de reescribir una leyenda popular se convierte en una crónica personal. Pero no, los textos que yo he escrito sobre el diablo no son crónicas, son cuentos. O sea, eso es ficción, ¿sí? Las únicas crónicas que yo he publicado son las crónicas ambulantes Malicia Sudaca, que aquí las tiene Diana, y son textos, crónicas de viajes por diferentes comunidades ancestrales y urbanas, que las escribía Limón con Harold Pardey, que hablan de las expresiones musicales de esas comunidades. De lo que tú estás hablando son de mis cuentos. Específicamente, en el primer libro, que es El Diablo del Barrio Obrero, hay un cuento que se llama El Diablo del Barrio Obrero, y el segundo libro de cuentos que se llama El Buciraco Fútbol Club, que está todo dedicado a la leyenda del diablo. Eso es netamente ficción, o sea, ahí no hay crónica. Lo que pasa es que sí, hay episodios donde obviamente yo parto de hechos reales, ¿viste?
pero todo está ficcionalizado. Entonces, Yo creo que la pregunta, perdón, para redondearla un poquito como la pregunta de Manolo, creo que va por ahí, que la pregunta iba como, ¿cómo te apropias vos de esa leyenda, que es colectiva, que le pertenece, digamos, a todos los habitantes de Cali que la habitan, pero que vos la tomás como un referente y la reconstruís, o sea, es decir, la volvés personal? Creo que por ahí va. me acordé de una frase de Gonzalo Arango, de todo es mío en el sentido en que nada me pertenece. Claro, yo lo que hago es como por derecho literario, ¿no? Yo creo que los escritores tenemos derecho literario. ¿Cómo me apropio yo de la leyenda del diablo? Pues cuando yo era niña, yo ni siquiera soy caleña. Bueno, yo soy una caleña nacida en Pereira. Entonces, cuando yo era niña, en los años 90, ustedes no habían nacido. Yo creo que Jennifer sí. Bueno, en los años 90, un Viernes Santo, en Cali, pues salió una noticia que le dio la vuelta al país, se lo dieron hasta el noticiero en los periódicos, y era que un Viernes Santo donde se supone que en esta sociedad aparentemente católica la gente no come carne, no folla, no baila, o sea, ninguno de los placeres mundanos se puede dedicar. Ese Viernes Santo unos narcotraficantes hicieron abrir una discoteca llamada Chango en Juanchito y se enrumbaron. Entonces lo que dijeron era que en medio de la fiesta llegó un hombre guapísimo, vestido de blanco con zapatos rojos, que sacó a bailar a una de las chicas que estaba ahí, pero que él le dijo, cuando bailaba, le dijo, no me vaya a mirar los pies, y ella lo primero que hizo fue mirarle los pies. Entonces lo que contaban era que cuando ella le miró los pies, le vio pezuñas en lugar de pies, ella metió un grito, todos voltearon a mirar y vieron lo mismo, él lanzó una carcajada, dicen que olió a azufre, y que se paró en una de las ventanas de la discoteca y se tiró al río Cauca. Entonces eso, o sea, yo tenía, yo creo que 8 años, 9 años cuando yo escuché eso, y yo me acuerdo que yo pues sola quedé impresionada, y yo decía, pero ¿cómo es que el diablo vive en Cali y le gusta bailar salsa? Y apareció un Viernes Santo y eso me quedó rondando. Y luego, pues por las vivencias en los barrios populares, varias gente me contó, además, que ese diablo, que se llamaba Buciraco, vivía en el Cerro de las Tres Cruces, y luego fue como la curiosidad de, ¿y cómo llegó el señor ahí? Buciraco llegó a Cali por lo siguiente: en la época de la diáspora africana, ¿sí? Se supone que en Cartagena, que era uno de los principales puertos de desembarco de los esclavizados africanos, los sacerdotes católicos dicen que cuando los esclavizados encendían las fogatas y tocaban los tambores, se aparecía una figura entre el fuego. Entonces los sacerdotes dijeron que ese era el diablo, ¿sí? Hicieron un ritual para expulsarlo de Cartagena en el Cerro de la Popa. Entonces se supone que él llegó a Cali, y en Cali empezó a pasar lo mismo que había pasado en Cartagena. Como también habían esclavizados y tocaban los tambores, se aparecía entre el fuego. Dicen que se incendió la ciudad. Dijeron también que era Buciraco, el diablo, el demonio católico que había venido pues con los africanos. Y aparte de eso, en Cali es que estuvo libre 300 años y que lo veían que se aparecía como a manera de murciélago sobre la ciudad. Y por allá 300 años después, como en 1800 algo, 2 frailes de Popayán dijeron, vamos a sacarlo aquí. Entonces ahí es donde peregrinas a ese cerro, erigen como el monumento de las Tres Cruces, se supone es que para sacarlo, y lo que hicieron fue encerrarlo en la ciudad. Cuando yo escuché esa leyenda, hubo algo que no me cuadraba. Yo dije, pero ¿cómo me van a decir que los africanos trajeron el diablo si ellos no sabían quién era el diablo? El diablo era un ser católico y los africanos no eran católicos, ¿sí? Entonces me puse a investigar y resultó que era Chango, el oricha del rayo, el tambor y la alegría, que la iglesia seguramente muy estratégicamente dijo que era el diablo. Entonces cuando yo escuché eso, me cruzó los cables, más esa historia que había escuchado de niña. Y soy tan de buenas que en esas conocí a una santera y empecé a hablar con ella sobre eso, y entonces ella me dijo, ese changol que está allá arriba, nosotros lo sabemos, y ahí se me catapultó a mí todo, empecé a hacer conexiones y dije, ay, con razón, aquí la gente baila tanta salsa, el rojo y el blanco es un color importante. Ustedes vieron la estatua de Piper Pimienta que está en el barrio obrero, es de rojo y blanco, está el América de Cali que es roja y tiene a Buciraco, y el carnaval y la salsa y el trago y la noche. Entonces hice allí unas triangulaciones, dije, voy a escribirle un libro a Chango, que sea el protagonista de todos los cuentos,
que interactúa con la gente caleña y que está confundida con el diablo. Así es como yo me apropio de la leyenda del diablo. Bien, a propósito de eso, estaba mirando uno de los relatos que está, bueno, que aparece en tu libro Ciudad Perdida, ¿no? Publicado. Cuentos de Ciudad Perdida, recientemente publicado, no tiene mucho tiempo, pero especialmente el cuento Ciudad Perdida, que ya había aparecido también en el libro del Diablo del Barrio Obrero, ¿cierto? Y ese relato, en la primera, de los 2-3 primeros párrafos, ya parece contarnos mucho de eso que vos nos estás hablando. Entonces, ahora llevando un poco el tema del urbano, quiero volver otra vez a la literatura urbana y esa representación de ciudad que vos haces de Cali, atravesada también por esa diáspora africana muy presente en tu narrativa, pues yo quería que nos ofrecieras un pedacito muy chiquito, un fragmento, tal vez la primera parte de ese relato, para que podamos un poco contextualizar eso que vos estás contándonos, ¿no? Algunos somos nostalgias caminantes, signos paridos en otro espacio y otro tiempo del mundo. Me he deslizado por el orbe obedeciendo a los movimientos secretos de los dioses que no juegan a los dados y he presentido entre pasos que soy el triste personaje de un cuento ya leído. Mi destino, el de buscar sin remedio a un hombre del que estoy lejos de saber si existe. Creo haberlo conocido el día del 10º Petronio. Digo haberlo conocido porque el distinguirlo venía desde antes, porque esa tarde, al mirarlo, lo supe un caminante de estas calles donde ya nadie caminaba. Como si fuera ayer, me acuerdo de su pelo en ese día, de la fila fuera de la plaza, de la gente en los carros con el gesto Marcel Marceau tipo impresionante, al descubrirnos todavía con ganas de bailar. Al caer la noche, el baile nos llamaría desde el fondo del asfalto. La calle del pecado nos encerraría entre sus esquinas para celebrar la conversión de las razas en la raza de los hijos de Changó y nos devolvería a nuevos. Lázaros trasnochados que sentíamos el llamado del biche como la voz de Jesús. Aún me acuerdo de la brisa entre mis suelas al pronunciar su nombre, del grito selvático de las marimbas, de nuestro silencio al escucharlas, sin presentir que la gota de sudor en mi espalda y luego en su rodilla sería nuestro único contacto mientras su cuerpo y el mío se vieran otra vez favorecidos por el artífice de los encuentros. Vea, no hay nada tan real como los sueños. Claro, hablo de los otros, de los sueños clarividentes. Míreme bien que después dice que invento. En sueños se me avisaba hasta de mi travesía por el infierno, igualito que Dante. En uno nos encontramos y me dijo, resiste, esto hace parte de atravesar el infierno. Y se fue. Ese mismo día del 10º Petronio me miró como en el sueño y me repitió las palabras de su yo onírico, pero sin pronunciarlas, ¿me entiende? Desde entonces resisto y con el corazón retorcido como en la acidez una herida, he llegado hasta el último círculo de esta ciudad ardiente. ¿Qué referentes tenés literarios que han influenciado esto que estás construyendo, que has estado armando en tu literatura? No, pues claramente mis primeros referentes literarios, sobre todo en El Diablo del Barrio Obrero, que fue mi primer libro, pues fue Pepito Metralla, Andrés Caicedo, es imposible que no. Yo en esa época leía mucha literatura urbana, contemporánea y un poco más atrás, entonces yo leía a Andrés Caicedo, leía a Rafael Chaparro Madiedo. Yo creo que por Rafael Chaparro Madiedo yo pasé mucho tiempo mientras estudiaba en Univalle, caminando Cali por las noches con unos amigos y tratando de hacer disque cartografías literarias. Pues obviamente a Julio Cortázar tuve ahí mi momento de embrujo, que es Julio Cortázar. Yo he leído autores afro que me han influenciado mucho, como Arnoldo Palacios. Yo creo que le debo mucho a su narrativa. Y bueno, y ahora, por ejemplo, Chimamanda Ngozi Adichie es como una narradora que me ha enseñado muchas cosas al leerla. De los grandes cuentistas pues está Raymond Carver, que es tremendo cuentista, Clarice Lispector, pues por supuesto que Edgar Allan Poe es como uno de mis grandes ancestros literarios también. Bueno, mi segunda pregunta iba sobre esto que decías del relato dominante de Cali, la ciudad vendida como católica. Me hace cuestionar, mi familia es una familia profundamente seguidora de la mal llamada religión santería, y yo también me crié en este contexto, en Cali también. Entonces me hace pensar en cómo esos cuentos sobre Buciraco y sobre el diablo, de alguna forma deconstruyen este relato dominante y le dan un nuevo rostro a la leyenda popular.
un poco también resignificando y dándole lugar a otras narrativas como la africanía caleña. No sé, me gustaría también escuchar tu opinión sobre esto, o si fue una intención de verdad, o estuvo ahí casi que por el azar. Yo empecé como a tener contactos con santeros, sobre todo porque es que mira, yo llego a la santería por la música, porque yo me volví fanática de los Bam Bam, por ejemplo, y en muchas de esas canciones de salsa que desde los años 60, yo qué sé, se bailan en Cali y que nombran a los orichas y la gente ni sabe. Celina y Reutilo y todo eso. Entonces, cuando yo conozco a la primera santera que conocí en la vida ya de manera personal, me pareció también un personaje muy interesante. Yo tenía como intereses, era más como bien literarios, ¿sí? Pero la cuestión es que obviamente asistía a muchos rituales de santería y me parecía muy bello todos los rituales que se hacen, como cantan las mujeres, por ejemplo, en Yoruba. Entonces, en uno de esos rituales, yo ahí pues, según yo, queriendo ser como Leila Guerriero, que dice que uno tiene que ser como una mosca, el cronista, que pasa inadvertido, pero inadvertida no pasé, pues sencillamente porque en el ritual estábamos la santera y yo, no había un montón de gente. Entonces, ella, la primera vez que yo vi cómo ellos hacen esto que llama bajar muertos, que eso es impresionante, entonces ella bajó un muerto de los tantos que después vi, que he visto que bajan los rituales de santería. Y entonces yo lo primero que pensé, yo dije, uy, yo soy fuerte porque no me está dando miedo, sino que me causaba curiosidad y me parecía que era algo bello. Entonces en esa, uno de los muertos que ella bajó, me dijo que Chango me pedía que yo le hiciera un libro, ¿viste? Pero eso fue después de varias conversaciones que yo tuve con ella sobre el mito de Buciraco, la leyenda de Buciraco. Entonces cuando me dijo eso, yo dije, bueno, bueno, pues hay que escribírselo, y ahí es donde escribo el Buciraco Fútbol Club. Claro, yo ahí tuve una intención muy marcada y fue precisamente de satanizar la figura de una deidad africana que por efectos colonizadores pues está satanizada, ¿sí? Como satanizaron las deidades indígenas, por ejemplo. Entonces hay una intención de colonial. Sí, por lo menos un intento que quise hacer desde la literatura, porque precisamente como esa mirada occidentalizada sobre las prácticas mágico-religiosas no hegemónicas, que no son católicas, es lo que perpetúa actitudes como el clasismo, el racismo y todo lo que sabemos que hay en nuestro país y que se sigue moviendo allí todo el tiempo pues con la vida cotidiana. Entonces tuve una intención de satanizar la figura de Chango. Jenny, ¿qué te dice a vos este término de lo gótico tropical? ¿Qué habla eso de tu literatura? Por ahí hay una autora que no sé si conoces, que se llama Mónica Ojeda, que es una autora ecuatoriana y que por ahí también la han estado como denominando con este término de gótico andino, ¿no? En el caso de ella es gótico andino, pero que tiene una presencia también muy fuerte de elementos fantásticos, sí, pero que tienen una intención de mostrar realidades crudas, ¿no? Entonces creo que por ahí va alguna cosa que leyéndola a ella como que pensaba también en vos. Entonces quería saber a vos si te decía eso, ese término, ¿qué te dice a vos de tu literatura también? ¿Y qué relación tiene con el mismo Andrés Caicedo que dijiste que era un referente, ¿no? Entonces sabemos que ese gótico tropical viene de por allá también y pues seguro que has pasado por esa reflexión también. Pues justamente yo conozco el gótico tropical pues con lo llamaba el grupo de Cali, ¿no? Los tostados. Yo me acuerdo cuando yo me vi La Mansión de Araucaima que quedé impresionada con Vicky Hernández. ¿Ustedes vieron esa película? Donde hay más de tres, allí está el diablo. Bueno, busquen La Mansión de Araucaima, eso es gótico tropical, pero el gótico tropical para mí, en síntesis, es como una conjunción de lo espectral, lo fantasmagórico, ¿sí? En una ciudad tropical y alegre como Cali, porque nosotros tendemos a pensar que las historias terroríficas y obscuras ocurren en las ciudades frías, en Londres, en el invierno, donde la gente usa gabán y se viste de negro. Pero yo luego un día me veo, por ejemplo, yo no me acuerdo, es un cortometraje, un mediometraje que se llama Vampiros en La Habana, ¿sí? Que es ilustrado, es de animación, y cuando yo me vi eso, dije, uy, esto también es gótico tropical, o sea, ¿cómo meter un vampiro en una ciudad como Cali, por ejemplo? Además, Andrés Caicedo,
tuvo intentos de hacer esto, ¿no? Yo me acuerdo que hay un cuento de él cuando va al cine, ¿te acordás? Entonces eso es el gótico tropical. Es la conjunción de todas las características de lo fantasmagórico y lo espectral en una ciudad rumbera, colorida, como Cali. Perdón, también se usa eso fantasmagórico para denunciar realidades crudas. Porque algunos de tus relatos también muestran ciertas cosas que podríamos denominar como tabú y que en medio de ese gótico tropical están ahí evidentes, ¿no? Con este dejo un poco fantástico, pero que muestra una realidad también perversa. Especialmente me hace acordar de un cuento, para que me sigas contando, un cuento que se llama Los Golpes. Un cuento cortico, ¿no? Es un cuento corto, sí, es muy corto, que incluso ahora que decía así, yo tengo la influencia de Edgar Allan Poe y yo no puedo evitar pensar en el gato negro con ese cuento, aunque no tuviese que ver con ningún gato, pero un poco como con esa sensación, pero estamos hablando de una ciudad, de Cali, que tuvo una fuerte influencia del narcotráfico y eso también lo cuentas tú digamos, en tus relatos. Es que mira que si nos ponemos a ver como esa espectralización del gótico tropical en Cali viene de crear monstruos o crear espectros a partir de realidades crudas. ¿Qué era el monstruo de los mangones? Un pedófilo. Está, no le busqué. Discúlpame, préstame hace poco, yo la semana pasada lancé este libro que se llama Tropical Monster, y lo que hice en Tropical Monster fue eso, ¿sí? Dije, voy a hacer un libro de cuentos fantásticos donde todos los personajes en un momento, que son personajes cotidianos, se conviertan en monstruos, o tengan relación con un monstruo, ¿sí? Con un espectro, pero esos monstruos lo que están es representando actitudes que perpetúan esa crudeza que hay en Colombia. Entonces, claro, eso también es el gótico tropical, ¿sí? Es coger el maltrato infantil y hacer de eso un monstruo, o sea, alguien que lo personifique y sea un personaje monstrificado, coger la pedofilia como el monstruo de los mangones y hacer eso. Eso es el gótico tropical, ya está. Los golpes, antes de leerles este cuento, que es un cuento corto, les voy a contar cómo nació este cuento. Yo tenía una amiga en San Antonio y un día la fui a visitar y ella estaba con la mamá y nosotras solíamos ponernos a tomar café y a conversar. Y un día estaba en la casa una amiga de la mamá y yo no sé a mí qué me pasa, que yo llego a ciertos contextos y la gente me mira y empieza a contarme cosas. Empieza a contarme cosas, soy dulce para eso. Entonces señora me empezó a contar que ella trabajaba en un restaurante y que ella le daba mucho miedo trabajar en ese restaurante porque ella era la que limpiaba el restaurante y ella quedaba sola por la noche cuando todo el mundo se iba limpiando y era la que tenía que cerrar pues al final, y que mientras ella limpiaba ella escuchaba que en una pared, golpes en una pared. Esa señora me contó eso y me dijo que eso fue por mucho tiempo y yo me acordé que en el barrio donde yo vivía de niña, que era el barrio municipal, yo escuchaba lo mismo. A veces yo por la noche escuchaba que golpeaban una pared, ella me hizo acordar de eso. Entonces me dieron ganas de escribir un cuento que llamara Los Golpes. Entonces me puse a investigar. Yo dije, ¿qué pueden ser los golpes en una pared? Entonces yo en mi imaginación de escritora de terror dije, no, pues que haya un espíritu encerrado en una pared. Y cuando me puse a investigar, resulta que en la época del narcotráfico aplicaban una técnica que viene de Egipto para desaparecer gente, y era que mataban a las personas y las emparedaban. Diagonal al Parque Alameda queda la carnicería. Por los 8 cuartos fríos de esta casa expropiada, antes circulaban los muebles, la ropa y las órdenes fatales de los Rodríguez Orejuela. Ahora solo hay cabezas de cerdo colgadas de los ganchos, salchichones, ojos e intestinos de reses en los congeladores. Llego todos los días a las 8 de la mañana y empaco las porciones de lomo biche para enviar a los restaurantes chinos. Al mediodía almuerzo y desde las 2 hasta las 4 trozo las patas de los chanchos. Luego tomo un descanso hasta las 7, hora en la que cierran, y cuando todos se van, quedo a cargo del aseo. Hasta hace 2 días, apenas salía el último carnicero, yo sentía que me clavaban los poros del pecho con pequeños aguijones, pues automáticamente empezaban a sonar unos golpes en la pared del fondo. Al principio, cantaba para ahogar el sonido mientras trapeaba, pero una corriente de aire frío ganaba el primer piso y los golpes se hacían más fuertes. Siempre terminaba por creer que algún vampiro vivía en la casa vecina e intentaba abrir un hueco en la pared para venir por mí y por la sangre de las reses congelada en las neveras. Cuando se lo dije a la dueña, me prohibió quejarme y dijo que eran imaginaciones. Antenoche
al fin me ordenó que a primera hora debía desocupar el cuarto donde estaba la pared. Ayer, por la mañana, entré con los pelos de punta, saqué el congelador viejo y algunos cuchillos oxidados. La penumbra invadía el recinto y las sombras de los objetos se alargaban cubriéndolo todo. Cuando corrí la vieja mesa de aluminio empezaron de nuevo los golpes, a pesar de que era de día y la carnicería estaba llena. La dueña escuchó desde su oficina y se acercó sorprendida. Los obreros llegaron a las 10. Cuando cayó el primer fragmento de pared, los carniceros atónitos quedaron con los cuchillos suspendidos en el aire y los clientes corrieron a la acera. En la foto del diario se ve el cráneo que rodó hasta la mitad del pasillo y las extremidades sobre el piso. Los análisis forenses dicen que el hombre fue emparedado vivo, murió asfixiado entre los ladrillos y el cemento. Bueno, ahora me voy a salir un poquito de tu trayectoria literaria, narrativa, y quisiera saber, bueno, aparte de escribir, también haces teatro o has hecho teatro, y hace tal vez unos meses estabas justamente en la circulación de una obra que se llama Gorda. Soy tan de buenas que me ha salido trabajo en un teatro en Cali. Era un restaurante teatro que se llama el Teatro Mágico del Sabor. Entonces el chef era como el director de la obra y el actor principal. Y los comensales al mismo tiempo eran el público, entonces las mesas eran la gradería, una cosa así, no era como un doble juego entre restaurante y teatro. Y yo hasta las 12 de la noche yo estaba con un delantal y un sombrero lavando platos y ayudando a hacer las ensaladas. Y ya cuando la gente comía, me quitaba todo eso y me subía a la cocina y empezaba a contar mis cuentos. Entonces cuando yo empecé a hacer ejercicio y vi que la gente básicamente se reía mucho con lo que yo hacía, dije, yo debería como tomarme más en serio también lo del teatro, ¿viste? Entonces pasó un largo tiempo y hace 7 años, mi hijo estaba como bebé, como recién nacido, ocurrió algo que me impactó muchísimo, y es que mataron como el amor de mi vida en el barrio, pues que ha sido como mi primer novio que yo había querido mucho, y cuando él lo mataron yo quedé tan impactada que yo un día dije, no, yo voy a tener que escribir esto para poder ya como sacarme esta sensación, ¿sí?, del corazón, pues, o poder tramitarla. Y escribí un texto que se llamó Gorda, que cuenta básicamente cómo fue, pues, como el proceso de mi adolescencia en el barrio municipal en los años 90, atravesado por todo esto de la violencia, de la salsa de alcoba, la vida familiar y todo esto. Entonces monté Gorda, y cuando yo la estaba escribiendo, me imaginaba haciendo una lectura pública, pero musicalizada y con músicos en vivo y con proyección de visuales. Y yo la escribí, llamé a unos amigos y les dije, tengo este texto y me imagino esto, y terminamos montando un formato que era como un radioteatro del futuro, Patafísica del Sur. Hicimos un montaje que tenía como varios formatos, pues tenía proyección, actuación, lectura en voz alta, baile, música en vivo, y pues Gorda me terminó llevando como a un montón de lugares, pero además fue como la oportunidad de que mucha gente del público que asistía pudiera hacer catarsis, sobre todo muchas mujeres, porque es que finalmente lo que ahora trata es el tema de la gordura, ¿sí?, de cómo las mujeres que hemos habitado cuerpos gordos nos imponen, ¿sí?, nos torturan prácticamente en el colegio, en la calle, en la casa. Todo el mundo te está exigiendo todo el tiempo que tu cuerpo tiene que cambiar para que sea socialmente aceptada. Entonces cuando hice eso, terminé finalmente retratando una Cali gordofóbica, una Cali gordofóbica que cuando presento la obra siento que hay mucha gente que la recibe como diciendo, uy, a mí también me pasó. Muy bien, y sabes que, bueno, no, estábamos hablando también de teatro, pero también hay por ahí otro género que es llamativo y que has estado también explorando desde tu lugar como artista, porque ya aquí ya no solo hablamos de vos como narradora, como escritora, sino también como artista, ¿no?, que juega con otros lenguajes, que los nutre mutuamente, y en esto aparece este término que es el término de spoken words, y que es algo que has estado haciendo con frecuencia. Contanos qué es, ¿sí? No sé si los estudiantes que están acá en literatura conocen el género. Bueno, si no, pues sería bueno que nos lo contaran. ¿Saben qué es un spoken word? Bueno, entonces contanos qué es un spoken word. Bueno, cuando yo era niña,
o sea, a mi mamá y a sus hermanos, por mi abuelo les gustaba declamar poesía, ¿sí? Entonces yo desde niña aprendí a declamar, ¿sí? Porque declamar no es salir a leer el poema, declamar es hacer un performance con la voz, finalmente. Entonces, yo aprendí a hacer eso y ya eso estuvo ahí, eso me sirvió luego para el teatro, pero la cuestión es que un día, un día, eso fue como en la pospandemia, ponerle voz como 2020, me contactó un chico de Cali y me dijo, Malicia, lo que pasa es que en el Museo La Tertulia hoy hay una competencia de slam poetry. Y yo le dije, ¿qué es? Y me dijo, no, pues es una competencia de declamación. Y yo le dije, ¿eso de qué se trata? O sea, que los concursantes tienen cada uno 3 minutos para salir al escenario, declamar o leer un poema, no pueden utilizar música y pueden utilizar el cuerpo y la voz. Y me dijo, si quieres, anda. Pero él me convocó porque yo había escrito una pieza en rima consonante y me había tirado en calzones al piso, había puesto un filtro blanco y negro en el celular y publiqué eso en la red y me hice viral. Entonces, él me dijo y yo me fui, yo tiré eso, ahorita se las declamo, posesión pornodemoníaca para residente. Entonces yo me fui a tal competencia de slam poetry y he ganado. Y gané, porque son varias rondas. Me dieron un cuadro, un diploma, un libro, plata, bueno, y ahora en diciembre además. Entonces cuando eso pasó, ya luego dije, vení, me fui a internet también a investigar qué era eso que yo me había ganado, y el slam es la modalidad de competencia, algo que se llama el spoken word. El spoken word significa literalmente palabra hablada. No me llamo Shakira y no tengo hocico, ni tampoco fama, ni un novio rico. Yo soy la comuna, la Cali caliente, y te canto a ti, señor residente. La Real Goldita pesa 80 kilos y vivo en Colombia, un país en vilo. 120 líderes asesinados en 90 días, los misaglos NASA saliendo a las vías. En el primer banano guardo nuestra historia, muchas presidencias nacidas de la escoria. En el otro gordo la marginalidad, los pueblos desplazados la africanidad. En la panza baja traigo las masacres, la desigualdad y toda el hambre. Y en la papada me pesan las mujeres, los feminicidios y el juego de poderes. Tampoco soy la mala, ni te muevo el culito, porque tú estás bien rico, pero no por tu pito. Lo que a mí me excita es tu rima consonante, que de Latinoamérica eres vos desafiante. Yo sí quiero caca, pero pa' que embadurnemos la boca del paraco que nos tiene enfermos, a los colombianos que partidos los remos. Navegamos sin brújula, ojalá no naufraguemos. Besos pa' Colombia, pa' mi tierra madre. Sé que un camino el oricha me abre para bailar contigo, pero no como Nelly, actuando como glinga, aunque me llamo Jenny. Quiero que la leche de las matronas pacíficas se derrame sobre mi memoria, que no puede ser oblicua, y que los guisos de las cocinas de mi país te muestren a tu paladar, porque somos hijos del frijol como del maíz. Besos pa' tu pista, grande, sideral, lengua pa' la R, la de aurora boreal, que penetra el cielo con su gama luminosa, así como tu letra me penetra intravenosa. Gracias. Ahora hablabas de la representación de lo femenino y que eso influyó un poco en la construcción de tu personaje de gorda, ¿cierto? Pero yo quería saber también, en la escritura propiamente, ¿para vos existe una literatura femenina? ¿Te sentís identificada con ese término? O voy por otra pregunta también, ¿qué significa ser una mujer escritora digamos, en este contexto contemporáneo, literatura contemporánea en Colombia? ¿Ha sido representativo el hecho de ser mujer? ¿Ha marcado, ha limitado, bueno, todo esto? Más bien yo podría hablar de qué significa ser una mujer escritora, pero a mí el rótulo literatura femenina me parece problemático, como me parece problemático el rótulo literatura afro, literatura indígena, porque entonces es como que terminan agrupando, o sea, finalmente están diciendo, ustedes son grupos diferenciados, entonces no son literatura porque no son hegemónicos, porque no son hombres, porque no son blancos, ¿viste? Porque ¿quién ha escuchado el rótulo literatura masculina? Nadie, ¿viste? Entonces la literatura, ya está. Pero sí,
podría decir que como mujer sí hay como algo que te marca al ser mujer y escribir, y son muchas cosas, o sea, evidentemente al narrar, pues las mujeres podemos, bueno, estoy generalizando, ¿no? Pero yo digo desde mi punto de vista, desde mi experiencia, podemos escoger unas temáticas y unos personajes y darles un tratamiento distinto al que históricamente los autores hombres hegemónicos, blancos, le han dado, ¿sí? A la literatura, por ejemplo, desde los personajes femeninos. Mira, yo me pongo a ver y la literatura que yo he leído de muchos hombres y que me ha gustado, pero vas a ver y los personajes femeninos están relegados a o somos putas o locas o bobas, ¿sí? Pocos libros yo leí escritos por hombres donde una mujer fuera un personaje inteligente, que sobresaliera, que fuera la protagonista. Sí, hasta Ana Karenina es un personaje problemático, que es una gran obra de la literatura porque era un gran narrador, este señor, pero es un personaje problemático, ¿sí? Porque sigue encasillando la figura femenina. Entonces yo creo que cuando las mujeres escribimos, sí puede que los personajes femeninos se configuren distintos y le damos otra posición y otra configuración y otro simbolismo al hecho de ser mujer, ¿viste? Porque podemos estarnos saliendo de las casillas que nos han impuesto pues como históricamente y moralmente todo el patriarcado. Entonces desde ahí yo te puedo hablar de eso, o sea, yo tengo cuentos donde muy conscientemente he dicho, mis personajes aquí van a ser todos femeninos. Y voy a tratar de salirme de esa línea. Entonces, en Tropical Monster, que fue el último libro que escribí, pues lo que hice fue configurar muchos personajes femeninos donde las mujeres se convierten en monstruos, en monstruos, ¿viste? Pero terminan venciendo sobre la situación que las intenta como subyugar. Esa ha sido como mi experiencia y aparte, pues ser mujer escritora también tiene sus implicaciones. O sea, yo la verdad, cuando empecé a publicar, a mí me pasaron cosas. Una vez una editora en Bogotá fue a una presentación mía y me dijo que me invitaba el otro día a tomar un café y a mí algo me latía. Yo decía, yo no quiero ir a la casa de este señor sola, o sea, sí, porque es un señor que yo apenas estoy conociendo y que porque era editor de Alfaguara, pues, y yo le dije a un amigo en ese momento caleño, yo le dije, acompáñame, y claro, efectivamente cuando llegué, el tipo tenía unas botellas de ron y aguardiente, un café, ¿no? De ron y aguardiente encima de la mesa y estuvimos ahí, luego me dijo que yo por qué no había ido sola, que él me iba a recomendar con Alfaguara para que me publicaran y yo directamente le dije, pero a cambio de qué, a cambio de un favor sexual, ¿por qué tenemos que pagar entonces las escritoras peajes sexuales para que nos publiquen? De malas, ¿sí? Entonces, las mujeres escritoras hemos vivido cosas. Si nosotros nos vamos incluso a la historia de Marvel Moreno, que era una escritora de élite, porque ella era una escritora de la élite cartagenera, ¿sí? La mujer de Plinio Apuleyo, y uno lee los cuentos de ella, y los cuentos de ella son problemáticas de las mujeres ricas de Cartagena, pero mira que apenas hasta ahora esa escritora, tantos años después de muerta, la vienen a publicar dignamente y se le viene a visibilizar, porque en ese momento el boom latinoamericano no dejó que esa escritora tuviera protagonismo. Entonces esa es la realidad. Hola, bueno, yo quisiera preguntarte cómo ha sido el proceso o qué método tienes como para encontrar esa voz autoral, ese estilo que creo que en el proceso escritural es lo que más cuesta. Yo creo que desde la primera vez que tú escribes, aunque uno tiende al principio como a replicar el estilo de los escritores que ha leído, hay un punto en que de manera innata va a salir tu propia voz y cuando ya la identificas, tienes que empezar a nutrirla y a ser como fiel a ella. O sea, en mi caso, a mí cuando yo escribí el Diablo del Barrio Obrero, mucha gente me dijo, ay, usted es como Andrés Caicedo femenina, y yo les dije, ojalá tuviera la plata que tenía Andrés Caicedo, pero bueno, pero sí me decían como que se me salía como ese tufillo de Andrés Caicedo, y yo dije, bueno, ¿y cómo encontrar entonces mi propia voz, que la gente me lea y pueda decir, pues tiene una influencia de Andrés Caicedo, pero está Jenny? Entonces empecé a buscar desde dónde quería yo situarme como narradora, pero donde también quería situar a mis personajes. Y es ahí donde me di cuenta, dije, pero vení, claro, por ejemplo Andrés Caicedo hacía cuentos con personajes del norte de Cali, ¿no? María del Carmen, pues todos los muchachos del nortecito de donde él vivía. Y yo dije, pero ¿y mis personajes? Yo no conozco a la gente del norte, yo conozco a la gente de los barrios populares. Y cuando me di cuenta de eso, que mis personajes y mis espacios iban a estar era en la cara popular, pues entonces cuando los puse a hablar, ¿sí?
Y cuando empecé a narrarlos y a tomar todos los elementos de esa cultura popular, ahí es donde surgió mi propia voz. Entonces, a quienes quieran escribir, piensen dónde quieren ustedes situar a sus personajes y los espacios que van a narrar, y eso va a aportar mucho para el estilo que ustedes quieren tener, ¿no?